Bien. Bien, chicos, habíamos visto en la clase anterior circunferencia trigonométrica, la línea seno, la línea coseno. Se complementa este tema con las demás líneas. Básicamente hay que saber cómo se grafica la línea tangente. Para graficar la línea tangente de un arco, miren por favor, he puesto 4 arcos de ejemplo, ¿no? El arco alfa, el arco beta, el arco teta y el arco gamma. Para que veas en cada cuadrante, cada arco, cómo se grafica su tangente. En el origen de arcos, como estás viendo aquí en el punto A, se ha trazado una tangente. Entonces, por ejemplo, yo quiero hallar la tangente de alfa, la línea que me representa la tangente alfa. Yo empleo siempre esta mnemotecnia. Escuchen y miren, ¿eh? Ubico el centro, voy a poner con otro color, el centro O, y digo así, centro, extremo del arco, y lo uno, prolongo. Mira, mira, centro, extremo del arco y uno. ¿Hasta dónde corte a esa tangente? Hasta donde lo corte. Lo corto aquí, en el punto que estoy remarcando. Ya, la tangente de alfa se mide desde ese punto de corte hasta el origen del arco. O sea, esta línea, desde el punto de corte hasta el origen de arcos, es la tangente de alfa. Es la tangente de alfa. Acuérdate, centro, extremo y prolongo. Por ejemplo, yo quiero la tangente de beta. La tangente de beta, aquí está su extremo y digo, hago lo mismo. Centro, extremo, pero no voy a prolongar hacia arriba. Voy a prolongar hacia atrás, ¿no? Es decir, centro, extremo, miren, miren, uy, un ratito, centro, centro, extremo y prolongo. Hasta que corte a esa tangente. Donde corte esta tangente, ahí en este puntito, se mide la tangente de beta desde el punto A hasta ese punto de corte. Es decir, la tangente de beta será esta distancia. Esa distancia. ¿Listo? Esa distancia será la tangente de beta. Quiero hallar la tangente de gamma. Quiero hallar la tangente de gamma. Hago lo mismo. Centro, extremo y prolongo hacia atrás. Miren, centro, extremo y prolongo hacia atrás. Ahí está. ¿Qué pasó, seguro? Sale un poquito chueco. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a suponer. ¿Por qué se ha hecho? Lo voy a hacer así a mano alzada, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Uy, ¿qué pasó? Lo voy a hacer a mano alzada, ¿ya? A ver. Ahí está. La tangente de teta corta a la tangente aquí. Lo voy a poner con otro color. Con otro color, a ver. Rojo. Esta línea, este segmentito que va a origen de arco será la tangente de teta. Hasta la tangente teta. Tangente gamma. Tangente gamma. Hago lo mismo. Centro, extremo, prolongo. Miren. Centro, extremo de gamma y prolongo. Miren, miren. Centro, extremo y prolongo. Ahí está. ¿Dónde corta la tangente? Aquí, ¿no? Y la tangente de gamma se mide desde aquí, miren, miren, ¿eh? Desde este punto de corte hasta el punto de referencia A. El punto de referencia A.
esta distancia es la tangente de gamma. ¿Se dan cuenta cómo se grafica la tangente sobre esa línea tangente en el origen de arcos? Tú aplicas ese detalle, centro, extremo, prolongo, y desde el punto de corte hasta el punto origen de arco, esa será la medida de la tangente de ese arco. Es evidente que los arcos hacia arriba son positivos, la tangente de alfa es positiva, la tangente de teta es positiva, y las tangentes hacia abajo son negativas, tangente de beta negativa y tangente de gamma negativa. Entonces, la tangente, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, alfa, le voy aumentando el valor. El punto de corte se va haciendo más arriba. Y cuando llega a 90, está cerca al más infinito. Los valores de la tangente fluctúan desde el menos infinito hasta el más infinito. Porque todas se miden en esta línea tangente. Y si te das cuenta, puros segmentos que van hacia arriba y hay puros segmentos que van hacia abajo. No hay límite. Entonces la tangente varía desde el menos infinito hasta el más infinito. Ahora, cuadrante por cuadrante, por ejemplo, en el primer cuadrante, la tangente de un ángulo empieza en tangente de 0, es mayor que 0, pero menor que más infinito. Eso ocurre en el primer cuadrante. Segundo cuadrante, la tangente de X, basta que pase un poquito de 90. Ese detalle, centro, extremo, prolongo, se va al menos infinito. Mayor que el menos infinito. Y en 180, la tangente se hace 0. Tercer cuadrante. Tercer cuadrante de 0 se va hasta el más infinito. Y en el cuarto cuadrante, la tangente de X, basta que pase un poquito de 270, ya se va a la parte inferior. Viene de menos infinito hasta 360 que vale 0. Si ustedes, voy a graficar más arcos tangentes para que te des cuenta. Por ejemplo, en el primer cuadrante, miren, yo voy a trazar más arquitos para que te des cuenta el detalle. El arquito beta, ¿ve? El arquito beta. El arquito beta 1. Si ustedes se van acercando a 90 y hacemos ese detalle, centro, extremo, prolongo, miren, centro, extremo, prolongo. ¿Ves? El punto de corte ya se hace más arriba. Y la tangente se mide desde aquí. Con beta 1, miren, centro, extremo. Y se va yendo bien arriba. Cuando llega a 90, ¿dónde será el punto de corte prácticamente? En el infinito. La tangente será infinito. Por eso que en el primer cuadrante va de 0 a más infinito. Basta que pase un poquito de 90. Por ejemplo, miren el detalle. El arco, le voy a poner aquí el arco, a ver, teta 1. Su tangente. Hacemos lo mismo, miren. Centro, extremo y prolonga. Miren. Y se dan cuenta que se va hacia el fondo. Se dan cuenta que se va hacia el fondo. O sea, se va al menos infinito. Se va al menos infinito. Y la idea es que el alumno se dé cuenta ese detalle. Ese detalle. En el segundo cuadrante van al menos infinito y cuando llega a 180, la tangente prácticamente se hace 0. Ojo con esos detalles. Ojo con esos detalles, cuadrante por cuadrante, cómo varía la tangente. Y todo se mide en esa línea tangente en el origen de arcos. ¿Listo? Lo mismo que he hecho para la línea tangente
¿Cómo se grafica la tangente? Sobre esa tangente en el origen de arcos, a ese trabalengua, ¿cómo se grafica la línea cotangente? Igualito, pero ahora la tangente se hace en el origen de complementos, en el punto B. Y se hace lo mismo. Tú dices, el centro O, mira, por ejemplo, quiero hallar la cotangente de alfa. El arco es alfa y dices centro, extremo, prolongas. Ahí está. Donde corta a esa tangente en el origen de complementos, la cotangente de ese arco alfa se mide desde el origen de complementos hasta el punto de corte. Hasta el punto de corte. Eso será la cotangente de alfa. Lo que hicimos hace un momento con esa tangente en el origen de arcos, se hace lo mismo, pero ahora la tangente es en el origen de complementos. Quiero hallar la cotangente de beta. Hago lo mismo. Centro, extremo, prolongas. Donde corta a esa tangente esta línea desde el origen de complemento hasta el punto de corte será la cotangente de beta. Quiero hallar la cotangente teta. Hago lo mismo. Miren, miren. Centro, extremo de teta y prolongo, pero hacia atrás. Centro, centro, extremo y prolongo, pero hacia atrás. Ahí está. Creo que tengo un problema anterior. A ver, ojalá que no. Vamos a hacer con avanzada. Centro, extremo de teta y prolongas, pero hacia atrás. Corta aquí. Esta distancia desde aquí hasta aquí es la cotangente de teta. Esa distancia es la cotangente de teta. Quiero la cotangente de gamma. Hago lo mismo, miren. Centro, extremo de gamma y prolongo, pero hacia atrás. Digamos hasta ahí. Ahí está. Desde el punto de corte hasta el punto origen de complementos, hasta ahí será la cotangente de gamma. Así se grafica la línea cotangente. Es clarito que las cotangentes que van a la derecha son positivas, las que van a la derecha, y las cotangentes que van a la izquierda son negativas. Se dan cuenta que la cotangente, una vez que se va acercando a cero, el punto de corte se va haciendo más a la derecha. ¿Y dónde se corta cuando llega a cero? En el infinito. La cotangente varía desde el más infinito y cuando llega a 180 se va al menos infinito. Al menos infinito. ¿Listo? Primer cuadrante. ¿Cómo varía la cotangente? Se dan cuenta que en 0 es más infinito. Y cuando llega a 90, la cotangente es 0. Siempre se pone el menor a la izquierda, mayor que 0 y menor que más infinito. Segundo cuadrante. En el segundo cuadrante parte prácticamente en 0, pero se va al menos infinito. Siempre se pone el menor a la izquierda de menos infinito a 0. Tercer cuadrante. Basta que pase 180. Escuchen, un poquito se pasa 180 y ya se va hacia el más infinito. Y cuando llega a 270 la cotangente es 0. Cuando llega a 270 la cotangente es prácticamente 0. O sea, en el tercer cuadrante la cotangente varía de 0 a más infinito. Y en el cuarto cuadrante, una vez que pasemos un poquito el cuarto cuadrante, prácticamente de 0 y se va al menos infinito.
Se pone el menor a la izquierda de menos infinito a 0. La idea es que el alumno trace muchos arcos y muchas cotangentes que se acerquen a 0 a los valores colatales y ahí se van a dar cuenta cómo tienden hacia el más infinito en 0 y en 180 o al menos infinito. Y cuando llega a 90 o 270 tiende a 0. La cotangente tiende a 0 cuando llega a 90 o a 270. Entonces, ya sabemos cómo se mide la tangente, cómo se mide la cotangente. Ahora la línea secante. Escuchen, ¿no? La línea secante en la CT, miren, he puesto 4 arcos. ¿Saben cómo se mide la línea secante en una CT? Miren. Escuchen, ¿no? Vamos a hacerlo con una negrita para que quede bonito un ratito. Un ratito, la regla. ¿Dónde está la regla? A ver. Para hallar la secante de ese arco alfa, trazamos el eje X lo más grande que se puede. Miren. Y para trazar la secante de alfa, en el extremo de alfa trazas una tangente. Uy, ¿qué pasó? En el extremo de alfa trazas una tangente. En el extremo de alfa, una tangente. Así como estás mirando, miren. Ahí está. ¿Dónde corta al eje X? En este punto, ¿no? En el punto, digamos, P. La secante de alfa se mide desde origen O. ¿Qué quiere decir? Que la secante de alfa es OP. La secante de alfa es OP. Ahí está. Por ejemplo, el arco gamma. Quiero hallar el arco, la secante del arco gamma. En su extremo de gamma, en su extremo, trazo una tangente. ¿Dónde corta al eje X? Ahí, en el punto Q. La secante de gamma siempre se mide desde el origen. ¿Qué quiere decir? Que la secante de gamma es el segmento desde O hasta Q. Desde O hasta Q. Esta distancia es la secante de gamma. Siempre se mide desde el origen, desde la circunferencia trigonométrica, hasta el punto de corte de esa tangente con el eje X. Por ejemplo, quiero medir o quiero trazar la secante de beta. La secante de beta. Hago lo mismo, chicos. Trazo una tangente en el extremo de beta. Una tangente. Miren. Ahí está. Una tangente en el extremo de beta. Ahí está. Ya tracé esa tangente en el extremo de beta. ¿Dónde lo corta el eje X? En el punto T. ¿Cuánto mide la secante de beta? Desde el origen hasta el punto T. Esta distancia es la secante de beta. Esa distancia es la secante de beta. Quiero hallar la secante de teta. Quiero hallar la secante de teta. Entonces, en el extremo de teta, trazo una tangente. Y mira. Ahí está. ¿Dónde corta al eje X? En el punto M. ¿Cómo mido la secante de teta? La secante se mide del origen, del punto O. La secante de teta será desde el punto M hasta el punto O. Esa distancia es la secante de teta. Es clarito que las secantes que van a la derecha son positivas y las secantes que van a la izquierda son negativas. ¿Listo? Y ahí te das cuenta, miren, miren, imaginariamente hagan que gamma se vaya acercando a 0, a 360. A 0 a 360. Se dan cuenta que cuando se va acercando el arco gamma a 360, esa distancia va disminuyendo. Y cuando llega a 0, y tú trazas esa tangente, la distancia de O
a ese punto de tangencia es 1. Y cuando se va alejando de 0, tanto en el cuarto cuadrante como en el primer cuadrante, esa línea tangente corta al eje X cada vez más a la derecha. Y cuando llega a 90 o 270, se cortan en el infinito, en el infinito. ¿Qué quiere decir? Que la secante varía desde 1 hasta el más infinito, y por el lado negativo, mira, a beta que se vaya acercando a 180. En 180 la tangente, el punto de corte de ahí hasta el origen es menos 1. Y conforme se vaya alejando de 180 en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, esa línea tangente en el extremo corta al eje X más a la izquierda, más a la izquierda. Y cuando llega a 90 o a 270, prácticamente lo corta en el menos infinito. Entonces, la secante en la parte negativa varía desde el menos infinito hasta menos 1. ¿Qué quiere decir? Que la secante de un arco no tiene valores entre menos 1 y 1. No toma valores entre menos 1 y 1. Entonces, si queremos hacerlo por cuadrante, miren, por cuadrante. Primer cuadrante, la secante varía. En 0 grados, la secante de 0 es 1. Y cuando se va acercando a 90, se corta en el más infinito. De 0 a más infinito. Perdón, estoy hablando de 1. De 1, porque la secante de 0 es 1. De 1 al más infinito. Primer cuadrante. Segundo cuadrante. La secante de un arco, se dan cuenta cuando llega a 90, pasa un poquito 90, se va al menos infinito, se va a la izquierda. Cuando pasa un poquito 90 y te hace la tangente, se corta en el menos infinito. Va llegando a 180 y en 180 prácticamente la secante menos 1. La secante en el segundo va de menos 1 a menos infinito. O de menos infinito a menos 1. ¿Cuál es menor? Menos infinito. No lo toma. Ya, como estamos hablando de cuadrante, no toma los valores cuadrantales. Y menor que menos 1. Este análisis es por cuadrante. ¿Eh? Lo que está aquí en la parte inferior es todos los valores asumiendo que el ángulo pertenece a reales. Pero cuando analiza cuadrante por cuadrante, no toma los valores extremos. Tercer cuadrante. Basta que pase un poquito de 180, ponte el ángulo 181 grados o 185. La secante de un ángulo, basta que falta un poquito. Tú estás a la tangente, prácticamente empieza en menos 1. Y se va alejando, va llegando a 270 y la secante, la tangente en su extremo, se va yendo hacia el menos infinito. De menos infinito a menos 1, ahí está. Basta que pase un poquito 270, 275, y ya la tangente se va hacia la derecha y lo corta prácticamente en el más infinito y llega hasta 1. En el cuarto cuadrante, la secante va de 1 a más infinito. ¿Por qué no pongo símbolo de igualdad? Porque estamos analizando por cuadrante. Por cuadrante. Por cuadrante. Tú sabes que no toma los valores extremos. Y repito nuevamente, este valores o estos conjuntos de valores que están en la parte inferior, que estoy marcando con la flecha, es cuando el ángulo pertenece a reales. Cuando puede tomar cualquier valor. Entonces, ahí sí puede tomar los valores menos 1 y 1. Y si ese análisis se hace sobre el eje X para hallar la línea secante, púchame, para la línea cosecante se hace igualito y lo mismo, pero sobre el eje Y. Se hace lo mismo, pero sobre el eje Y.
quiero hallar la cosecante de alfa. Trazas una línea tangente en el extremo de alfa, pero ahora que corte al eje Y. Ahí está. ¿Dónde lo corta? En este punto P. Desde O hasta P, esta distancia de O a P es la cosecante de alfa. Es la cosecante de alfa. Quiero hallar la cosecante de... Quiero hallar la cosecante de beta. De la cosecante de alfa. Quiero hallar la cosecante de beta. Hago lo mismo, pero sobre el eje Y. Trazo una tangente en el extremo de beta. Miren, ahí está. Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde corta esta tangente del extremo de beta? Lo corta en este punto. Voy a borrar un poquito, a ver si se puede borrar. Se puede borrar. Y lo corta en el punto Q. La distancia de Q hasta el punto O, esta distancia será la cosecante de beta. ¿Listo? Quiero hallar la cosecante de teta. En teta, en su extremo, trazo una tangente. ¿Dónde lo corta? Al eje Y, en el punto T. Entonces, la cosecante de teta se mira desde el punto O hasta el punto T. Esta distancia es la cosecante de teta. Quiero hallar la cosecante de gamma. O sea, se hace lo mismo que se hizo para la secante en el eje X, pero ahora sobre el eje Y. Quiero hallar la cosecante de gamma. En el extremo gamma trazo una tangente. Esta tangente en el extremo gamma, ¿dónde corta? En el punto M. Entonces la cosecante de gamma se medirá desde el origen O hasta el punto M. Eso será la cosecante de gamma. Es clarito que las cosecantes que van hacia arriba son positivas y las cosecantes que van hacia abajo son negativas. Entonces la cosecante, si tú miras, también tiene esos dos campos. Por ejemplo, en el campo positivo, cuando alfa se va acercando a 90, la cosecante es 1, coincide con el radio. Y conforme se vaya acercando a 90, se vaya acercando a 0 la cosecante, el punto de corte va a ser en el más infinito. Por lo tanto, la cosecante va de 1 a más infinito. Y en el campo negativo igualito. Me voy acercando a 270 y la cosecante se va acercando a menos 1. Me voy alejando de 270 y la cosecante se va a cortar, o mejor dicho, esa tangente va a cortar al eje Y en el menos infinito. Entonces, la cosecante varía del menos infinito hasta menos 1. Ahora, por cuadrante. Primer cuadrante. La cosecante varía en 0 grados. La cosecante se corta en el infinito, más infinito. Y va hasta el 90, se hace 1. Va de 1 al más infinito. Segundo cuadrante. Basta que pase un poquito de 90, la cosecante se aproxima a 1 y se va acercando a 180 y esa línea tangente va a cortar al eje Y prácticamente en el más infinito también. La cosecante en el segundo cuadrante varía también de 1 al más infinito. Tercer cuadrante. Basta que pase un poquito 180. Tras una línea tangente, se va al menos infinito. Y cuando se va acercando a 270, prácticamente la cosecante se hace menos 1.
Y por último, cuarto cuadrante, la cosecante, basta que pase un poquito 70. Su cosecante es 1, perdón, menos 1. Y conforme se vaya alejando, yendo a 360, la cosecante se hace menos infinito. Va del menos infinito hasta menos 1. Menos infinito hasta menos 1. Claro, este campo que estás viendo aquí es cuando el ángulo pertenece a todos los reales, de menos infinito a menos 1, unido a 1 más infinito. Lo más resaltante es que el alumno sepa cómo se grafican las líneas restantes, ¿no? La tangente se grafica sobre la tangente en origen de arcos, la cotangente se grafica sobre la tangente en origen de complementos, la secante se grafica sobre el eje X y la cosecante se grafica sobre el eje Y. En ambos casos desde el origen de arcos. ¿Listo? La idea es que el alumno tenga esa idea, el criterio para trazar esas líneas, ¿sí? Bien, empezamos la parte práctica con esta primera pregunta. Mira, dice, si teta es un arco del segundo cuadrante, ojo, me están diciendo que teta pertenece al segundo cuadrante, ¿eh? Teta pertenece al segundo cuadrante, ¿ya? Ojo, entonces, no toma 90, ni toma 180. Toma los valores intermedios. ¿Qué más dice? Determine el conjunto formado por todos los valores reales de K para los cuales tangente de teta no exista. Ojo, me dice qué valores de K puede tomar, pero para que tangente de teta no exista. Ojo, me está condicionando que no exista la tangente. Entonces aquí lo que uno tiene que hacer es ver cómo varía la tangente en este segundo cuadrante. Hacemos lo que te he dicho. Tracemos varios arcos, ¿ya? Por ejemplo, este arquito, este arquito, este arquito, este arquito, este arquito. Y tracemos sus tangentes. A ver, lo que te he dicho. Centro, extremo, prolongo. Lo voy a prolongar hacia atrás. Acá está el centro. Miren. Acá está el centro de la circunferencia. Y digo así. Centro, extremo, prolongo. Pero hacia atrás. Prácticamente está en el menos infinito. ¿No? En el menos infinito. Uy, caramba, ¿qué pasó? Creo que lo voy a hacer a mano alzada ya. A ver. Centro, extremo, miren, prolongo. Prácticamente viene del menos infinito. Miren. Centro, extremo, prolongo. Centro, extremo, prolongo. Centro, extremo, prolongo. Centro, extremo, prolongo. Y las tangentes son esta distancia. ¿Ven? Un ratito. Bueno, acá se corta más allá. Acá hay una tangente chiquita, aquí hay otra tangente más chiquita, aquí hay otra tangente más chiquita, y así, ¿no? Pero están en el campo negativo. ¿Y de dónde se viene? Desde el menos infinito. Y prácticamente cuando va llegando a cero, la tangente se hace cero. Pero como está en el segundo cuadrante, no lo toma. Por lo tanto, la tangente de un ángulo teta que está en el segundo varía desde el menos infinito abierto hasta cero abierto. Eso ocurre en el segundo cuadrante. En este caso, la tangente existe con ese intervalo. Y tú lo estás viendo. Basta que pase un poquito en 90. Mira, voy a verificarlo. Un poquito en 90. Y hago ese detalle, centro extremo, prolongo. Y se va al menos infinito. Por eso digo, viene de menos infinito hasta tangente casi en 180 que vale 0. Pero eso ocurre para que la tangente exista. Esa tangente existe. Pero acá me dice para que no exista. Entonces tomaré el complemento. Los valores que no toma la tangente. Entonces, para que no exista la tangente, tiene que tomar estos valores.
Acá dice mayor que 0. Entonces yo digo mayor o igual que 0. Sí lo tomo. Sí lo tomo. Sí lo tomo. Y todo este campo, en el segundo cuadrante es campo negativo. Entonces, aquí va a ser el campo positivo hasta el infinito. Como el ángulo está en el segundo cuadrante, escúchame. En el segundo cuadrante, este es su intervalo. Mira, por favor, para que se entienda. Pero acá me dice para que no exista. La tangente que no exista, agarra el otro intervalo, pues. No existe. Entonces tiene que agarrar el complemento de 0 hasta infinito. Y ahora simplemente copio el valor de la tangente que vale 8 menos 3K sobre 6 sobre 6 y esto está entre 0 e infinito. Simplemente el detalle es despejar K. Repito, el análisis que hice al principio es para la tangente y la tangente sí existe ahí en el segundo. Ese es el análisis. Pero acá me dice para que no exista. Y la variación de la tangente para que no exista es en el complemento de 0 a más infinito. Porque la tangente no toma esos valores, no existe. Entonces reemplazo la tangente por su valor que me dan 8 menos 3K sobre 6 y ahora simplemente hay que despejar K. Multiplican a todo por 6. Por 6, 0. Por 6, 8 menos 3K. Por 6 a infinito no le hacen ni cosquillas. Luego hay que restar 8. Resten 8. Resten 8. Menos 8. Resta 8. Queda menos 3K. Resten 8. No le hace pero ni cosquillas. Infinito. Y luego dividamos entre menos 3. Cuando tú divides entre un negativo, los símbolos se voltean. Entre menos 3 sale 8 tercios y cambia el sentido. Entre menos 3, K. Entre un número negativo, ese valor se vuelve infinito, pero negativo. Entonces, K, ¿cómo varía? Desde el menor valor, que es menos infinito, hasta el mayor valor, que es 8 tercios. Esos valores toma K para que la tangente no exista. Desde menos infinito hasta 8 tercios cerrado. Me fijo en las claves, menos infinito a 8 tercios, y es la clave C. Entonces, miren el detalle cuando te hacen la propuesta contraria, ¿no? Si te hubiesen dicho, hay el valor de K para que la tangente exista, entonces pone la tangente entre menos infinito y 0. Pero como te dice, para que no exista, tienes que buscar los valores que no toma la tangente, que es de 0 a infinito. Ahí la tangente no existe. Entonces, ¿qué valor toma acá para que la tangente no exista? Esos valores que acabamos de ver. De menos infinito hasta 8 tercios. ¿Listo? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Todo claro? Hable Masterclass. Pregunta para pensar un Todo poquito. claro. Todo claro, ¿no? Siguiente pregunta. Dice, la municipalidad pretende colocar un techo plano a esa plaza circular, representado en la figura por la parte sombreada. Esa parte sombreada es el techo, ¿ya? Por si acaso, es el techo. Si la plaza circular tiene el área de 100 pi metros cuadrados, o sea, el área de esa circunferencia o ese círculo, perdón, es 100 pi metros cuadrados, la pregunta es, ¿cuánto mide la superficie o el área del techo a colocarse? Si ustedes se dan cuenta, esa área es un triángulo. Esa área, lo voy a poner con otro color, es base por altura sobre 2. ¿Cuál sería mi base? Lo voy a poner aquí. Toda esta distancia es mi base. ¿Está bien? Y mi altura sería OT.
esta sería mi altura. Pero es importante, esa altura me doy cuenta que es el radio. Y el radio lo puedo calcular con el área del círculo. Entonces, esta área del círculo, tú sabes que su fórmula es pi por el radio al cuadrado. Esto es igual a 100 pi, se va pi, y r al cuadrado es 100. O sea, ¿cuánto vale r? 10 unidades. R vale 10 metros. O sea, no estamos frente a una CT. Claro, la idea que de la CT es que el radio sea 1, pero si a la CT los valores los multiplicas por 10, aparece este radio que vale 10, ¿ya? Entonces, todas las líneas serán multiplicadas por 10, ¿ya? Aplicando la proporción. Aplicando la proporción. O sea, este radio vale 10. ¿Qué quiere decir? Que mi altura vale 10. Me falta ya la base. Ojo, sabemos que cuando tenemos una CT, el radio vale 1 y las líneas salen directas, ¿no? La línea seno, la línea coseno. Pero ¿qué pasa cuando el radio está multiplicado por 10? Todas las líneas se les multiplican por 10. Entonces, ¿qué observamos? Miren, miren, miren. Tenemos este arco alfa. ¿Ubicas? Ahí está alfa. Lo estoy remarcando. Y miren, esta línea AB, la línea AB, es una tangente en el origen de complementos. ¿Te has dado cuenta? La línea AB es una tangente en el origen de complementos. Y si tú al arco alfa trazas y dices centro, extremo y prolongas, quiere decir que la línea AT es la cotangente de alfa. Hay que saber identificar, ¿eh? Para alfa, centro, extremo, prolongo, lo cortan el punto A, y del punto A al punto T es la cotangente alfa. Pero, como el radio está multiplicado por 10, será 10 cotangente de alfa. ¿Listo? Y esa cotangente es positiva porque está a la derecha. Lo mismo hago para beta. Míralo a beta. Beta también sigue la misma música. Centro O, miren, miren, extremo beta y prolongo. ¿Dónde lo corta? En el punto B. Entonces, desde el punto T al punto B es la cotangente de beta. Pero, como está multiplicado por 10, será 10 cotangente de beta. Pero acá, un detalle. Escuchen este detalle peligrosísimo. Cuando tú calcules áreas, acuérdate, todos los elementos tienen que ser positivos. Y esa cotangente de beta va a estar a la izquierda. A la izquierda. O sea, esos 10 cotangente de beta va a ser negativo. ¿Cómo lo vuelvo positivo? Poniendo un menos adelante. Y será menos 10 cotangente de beta. Entonces, ¿cuánto vale la base? La base será 10 cotangente de alfa más menos 10 cotangente de beta. Entonces reemplazamos. Área igual. Base 10 cotangente de alfa más menos 10 cotangente de beta menos 10 cotangente de beta por su altura que vale 10 y todo sobre 2. Factorizo 10, te das cuenta que el 10 se repite, lo factorizo, acá puedo sacar mitad, mitad, queda 5, y al factorizar el 10 se encuentra con el 5. Y va a quedar 10 por 5, 50 veces cotangente de alfa menos cotangente de beta metros cuadrados. Esta será la respuesta a esta pregunta bien interesante. Entonces, el alumno, cuando te hable de CT, tiene que saber reconocer las líneas. ¿Cuál es la clave aquí? La clave será clave C.
la clave C. Entonces, cada vez que tú veas que la tangente está en el origen de complementos y se está aplicando centro, extremo, prolongo, es clarito que TA es la cotangente de alfa. Pero como está multiplicado el radio por 10, será 10 cotangente de alfa. Igual calculo la cotangente beta, pero a la izquierda. Es negativo. Entonces, para volverlo positivo, lo pongo el menos adelante, pero con el 10. Entonces, la base será 10 cotangente de alfa más menos 10 cotangente de beta. O sea, será 10 cotangente de alfa menos 10 cotangente de beta. Esa es la base por altura 10 entre 2. Factorizo el 10, se encuentra con el 5 al simplificar y queda 50 por cotangente de alfa menos cotangente de beta. ¿Listo? ¿Alguna consulta, por favor, de esta pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Hable, por favor. Claro. Siguiente pregunta. Dice, en la figura se muestra el plano de un parque de un distrito de Lima con forma de círculo, ¿ya? Y dos zonas de juego. La zona A, que viene a ser un trapecio circular. Miren, voy a bordearlo. El trapecio A es el siguiente, miren. Lo estoy bordeando con azul. Para que lo distinga mejor. Ahí está el trapecio A. Y el trapecio B, ahí está. ¿Listo? Ahí está. Entonces dice, por motivo de fiestas se desea pintar esas regiones, la cual está representada por dichas áreas sombreadas. Hállame el área total de las zonas A y B que serán pintadas. En pocas palabras, me están pidiendo el área de cada trapecio circular y tenemos que sumarlas. Tenemos que sumarlas. Entonces, ustedes saben que el área de todo trapecio es su base mayor más su base menor sobre 2 por la altura. Ese es el área de todo trapecio, donde las bases son longitudes de arco. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos. El radio vale 1, ¿ya? 1, 1, 1, 1. ¿Qué más? ¿Qué observamos? Miren el arco beta. Para el arco beta, hemos trazado una tangente en su extremo de beta. Y esta tangente corta el eje Y primero en el punto M y luego al eje X en el punto N. Entonces, ¿qué observamos? Escuchen, ¿eh? Que del centro O, esa línea OM es la cosecante de beta. ¿Se acuerdan? Que la cosecante se mide sobre el eje Y. Y la tangente trazada en el extremo de beta corta al eje Y en el punto M. La cosecante de beta se mide desde el centro O hasta el punto M. Entonces, sí, escuchen, ¿eh? Si toda la línea OM es cosecante, lo voy a colocar a toda esta línea, como es radio, está haciendo papel de radio, es la cosecante de beta. Y está hacia arriba, es positiva. Y, escuchen, ¿eh? El arco, o perdón, el ángulo central es pi medios, aplicándolo, el arco M, le voy a poner MP, aplícamelo, es el ángulo que será pi medios por el radio es la cosecante de beta. Ahí está. Ahí está. Ahora, ya tengo la base, ahora voy a ver la otra base, la base menor. El radio es 1, lo estás viendo, y el ángulo es pi medios. O sea, esta base menor será pi medios. 1 por pi medios. Y esta distancia que vendría a ser la altura, esta distancia que vendría a ser la altura, lo estoy marcando con una flechita, esta distancia será
cosecante de beta, que sería todo, menos 1. Cosecante de beta, menos 1. Entonces, el área B, escúchame, es base mayor, pi medios, cosecante de beta, más la base menor, o me va a faltar espacio, o va a ser más abajito. Entonces, estamos diciendo, el área B es base mayor, pi medios, cosecante de beta, más la base menor, pi medios, por la altura. La altura es cosecante de beta menos 1. Base mayor más base menor por la altura sobre 2. Sobre 2. Si ustedes se dan cuenta, si yo factorizo pi medios en el primer paréntesis, factorizo pi medios, va a quedar cosecante de b más 1 y acostadito es cosecante de beta menos 1. Y todo sobre 2. Pi medios entre 2 es pi cuartos, escuchen, ¿eh? Y va a quedar así, pi cuartos por, se ve que acá hay una diferencia de cuadrados, cosecante al cuadrado de beta menos 1. Y por identidades, cosecante al cuadrado menos 1 es la cotangente al cuadrado. Es la cotangente al cuadrado. Ya tengo el área B. Pi cuartos por cotangente al cuadrado de beta. Ahora voy a hallar el área A. Detalles para el área A. Miren, del área A, si ustedes se dan cuenta, de beta he trazado la tangente en su extremo. Entonces, la distancia ON, toda esta distancia de O hasta N, o de O, acá le voy a poner T, de O hasta T, este radio es la secante de beta. Esta distancia, disculpen, aquí lo voy a rellenar, esa distancia es la secante de beta. Pero un detalle, nunca se olviden, estamos calculando área. Entonces, las líneas tienen que ser positivas. Y esa secante está a la izquierda. Es negativa. Entonces le pongo el menos adelante. Ahí está. O sea, esa línea, ese radio es menos secante de beta. Y el ángulo central también es pi medios. Entonces, ¿cuánto vale la base mayor? Menos secante de beta por pi medios. O sea, menos pi medios por secante de beta. ¿Listo? ¿Y la base menor cuánto vale? El radio es 1 y el ángulo pi medios vale pi medios. Y si todo es menos secante y el radio es 1, ¿cuánto vale esta altura? La diferencia, menos secante de beta menos 1. Entonces, para el área A, aplico la fórmula. Área A, base mayor, que sería menos pi medios secante de beta, más la base menor, que es pi medios, base mayor más la base menor, sobre 2 por la altura. La altura es menos secante de beta menos 1. Pero no te olvides, sobre 2. ¿Qué hago? Mira, para acomodar la expresión, aquí en este paréntesis, factorízame menos pi medios. Factorízame menos pi medios. Ahí está, ya factoricé menos pi medios. ¿Listo? Ya factoricé menos pi medios. ¿Eh? ¿Qué quedó? Secante menos 1. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Si en el primer paréntesis factorizo menos pi medios, va a quedar secante de beta menos 1. Y en el siguiente paréntesis, factorízame el signo menos. Y va a quedar secante más 1. Sobre 2.
Este menos se va con este menos. Y va a quedar área A, pi menos entre 2, pi cuartos, por secante menos 1 por secante más 1 es secante cuadrado menos 1. Y ustedes saben por identidades que secante cuadrado menos 1 es la tangente al cuadrado de beta. La tangente al cuadrado de beta. El área total es la suma de las dos áreas. Y entonces el área total será pi cuartos tangente al cuadrado de beta más pi cuartos cotangente al cuadrado de beta. Factorizo pi cuartos y queda tangente al cuadrado de beta más cotangente al cuadrado de beta. Busco las claves y la clave es la clave D. Ahí está. Esta preguntita muy bonita en que también el alumno tenía que ubicar la línea secante y la línea cosecante para usarla como radios, pero sin perder el ojo de que si estamos trabajando con áreas, las líneas todas tienen que ser positivas. La cosecante estaba hacia arriba, no le cambié el signo, pero la secante estaba a la izquierda, esa era negativa, tenía que cambiar el signo, ponerle menos adelante. Y simplemente calcular las bases aplicando LOR, porque el ángulo central es pi medios, la base mayor, la base menor, y la altura, y con mucho cuidado trabajar la parte algebraica. Al final se formó cosecante cuadrado menos 1. Eso es una identidad conocida pitagórica, que es cotangente cuadrado, y secante cuadrado menos 1 es la tangente al cuadrado. Sumo las dos áreas y queda, factorizando pi cuartos, tangente al cuadrado de beta más cotangente al cuadrado de beta. Acá no hay ningún peligro de que el área salga negativa. ¿Por qué? Pi cuartos es positivo. Tangente al cuadrado es positiva. Y cotangente al cuadrado es positiva. Todo es positivo. No hay peligro de que haya una interferencia de área negativa. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta? Hable, chicos. Todo claro, profe. Siguiente pregunta. Dice, en la figura, vamos a agrandarlo un poquito, ¿ya? Vamos a agrandarlo un poquito. Dice, miren, dice, en esta figura se tiene una maqueta de la parte delantera de un automóvil. Si C es la circunferencia econométrica de radio 1, OB es igual a DB. Despacio voy a hacerlo. OB es igual a DB. A ver, OB, lo voy a marcar. OB es esta distancia. Lo estoy marcando con azul. OB es igual a DB. Esas distancias son iguales. Entonces, si al final, escúchame, me piden DB, es igual que hallar a OB, ¿sí o no? Porque son iguales. Entonces, anulo DB y realmente lo que voy a hallar es OB, porque son iguales. Hay que hallar OB, porque OB es igual a DB. DB está alejado del gráfico, no me sirve, entonces lo borro y trabajo solamente con OB. ¿Sí? Voy a hallar OB, que es igual al encódigo que me piden DB. Entonces, ¿qué observamos? Hay que reconocer detalles. Si el arco teta llega hasta aquí, miren, llega hasta ahí, y miren el detalle, centro, extremo, prolongo, pero prolongo hacia atrás y corta a la tangente en el origen de complementos en el punto B. Si tú te das cuenta, la línea AH es una tangente en el origen de complementos. Y en esa línea se mide la cotangente. Entonces, para el arco teta, te das cuenta que están haciendo centro, extremo y prolongo hacia atrás. Entonces, corta en el punto B. Y en el punto B, mira, de H a B
vendría a ser la cotangente de teta. Lo estoy marcando, ¿ah? Y como me están pidiendo segmentos, también para segmentos, escúchame, para segmentos, todos los elementos que yo use tienen que ser positivos. Y esta cotangente, escúchame, esta cotangente, lo voy a sacar un ratito, esta cotangente BH, que es la cotangente de teta, es negativa, está a la izquierda. Hay que volverlo positivo. Le pongo el menos adelante. ¿Listo? ¿Qué más observo? Que aquí hay un triángulo rectángulo, mire, en H es triángulo rectángulo. Y este triángulo, mírenme, lo voy a rayar, tiene como cateto 1, porque es CT. Entonces, en ese triángulo lo voy a sacar, mírenme, voy a sacar ese triángulo. Un ratito. Voy a sacar ese triángulo. Voy a sacar ese triángulo, miren. Al sacar ese triángulo, miren, esta distancia es menos cotangente de teta. Acá es 90 y como es T, este radio OH es 1. Y justamente me están pidiendo OB, que es igual a OD. ¿Qué aplico? Pitágoras. X al cuadrado es 1 al cuadrado más menos cotangente al cuadrado. De la pregunta más sencilla, ¿sabes? X al cuadrado es 1 más cotangente al cuadrado. Por identidades, 1 más cotangente al cuadrado es cosecante al cuadrado. Le saco raíz cuadrada a este cuadrático y no te olvides considerar el doble signo. Ahora, acá viene el análisis. Esa línea X, que es OB, tiene que ser positiva. Y si tú te das cuenta, teta está en el cuarto cuadrante. Está terminando en el cuarto cuadrante, donde la cosecante es negativa. Entonces, si yo lo dejo así, OB igual a X igual a cosecante de teta, muchachos, esa cosecante es negativa, porque el ángulo está en el cuarto cuadrante. Y ustedes saben que en el cuarto cuadrante la cosecante es negativa. Por lo tanto, si el segmento X tiene que ser positivo, ¿qué le pongo? El menos adelante. El menos adelante. O sea, la incógnita será menos cosecante de teta. Me fijo en las claves y la clave es la clave A. Ahí muchos caen, chicos, ¿ah? Porque alegremente dicen, Pitágoras, sacan cosecante cuadrado y como siempre estamos acostumbrados a lo que es positivo, X es cosecante y marcan la clave B. Acuérdate que cuando hay CT, los sacos están en algún cuadrante y los signos de sus razones dependen del cuadrante. Este ángulo teta termina en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante tú sabes que la cosecante es negativa. Si yo pongo simplemente cosecante teta, esa cosecante es negativa. Entonces, para que vuelva positivo, hay que ponerle el menos adelante. La respuesta es menos cosecante teta. ¿Listo? Eso es igual a dB. ¿Se entendió? Hable, chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Sobre todo, el detalle que te pueden poner un gráfico, pero el alumno, con su teoría, tiene que saber reconocer cuando la línea tangente en el origen de complementos, sobre esa línea se miden las líneas cotangentes. Y justamente para teta, están haciendo ese trazo centro extremo por longo, cortan el punto B y la línea BH es la línea cotangente de teta. Como está a la izquierda es negativo, para verlo positivo le pongo el menos adelante. Porque como estamos calculando segmentos, todo tiene que ser positivo. ¿Listo? Siguiente pregunta. Dice, en esta figura, es la pregunta 10 de tu guía, dice, C
es la circunferencia trigonométrica. Te dice que es una circunferencia trigonométrica. Pedro sale del punto B. Pedro sale de aquí, del punto B. Ahí está. Y con destino a S, o sea, llega a S, pero pasa por puntos R y T, o sea, hace este recorrido. Pasa por R, llega a R, uy, ¿qué pasó? De B, llega a R, y luego tiene que pasar por T, o sea, hace este recorrido de R hasta T. Y para llegar a S, le falta TS. ¿Listo? Entonces, el recorrido que hace Pedro es BR más RT más TS. Ese es el recorrido que hace Pedro. Y ese recorrido dice, si la distancia recorrida por Pedro es D, o sea, la distancia que recorre Pedro es D, halle esta expresión. 1 menos cotangente de alfa menos D. Y este D es la distancia recorrida por Pedro. ¿Ya? ¿Y dónde está alfa? Ah, ya, alfa está aquí. Miren alfa. Alfa está ahí, pero termina en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Alfa termina aquí, en el cuarto cuadrante, donde hay un punto de tangencia T. ¿Ya? Entonces, es clarito que hay que hallar D. Entonces, D, ¿a qué es igual? A BR más RO, voy a poner bien, pues no se nota bien, BR más RO más OT y más TS. ¿Listo? Es clarito que OT vale 1. El único dato que lo tengo al toque, OT vale 1. ¿Listo? Por ser el radio. Ahora, siempre el alumno tiene que mirar bien cuando te hablan de ST. ¿Qué observo? Que BR, miren chicos, BR es esta línea tangente en el origen de complementos. Y miren el arco alfa. Está haciendo el recorrido centro, extremo. El extremo de alfa está aquí, en el punto T. Ahí está el extremo de alfa. Y digo centro, extremo, y prolongo hacia atrás. Y corta en el punto R a esa tangente. Por lo tanto, para alfa, BR será la cotangente de alfa. Será la cotangente de alfa. BR. Pero como estamos calculando distancias, todos los elementos tienen que ser positivos. Y esa cotangente está a la izquierda, es negativa. Entonces le pongo el menos adelante y ya lo voy positivo. Ahora miren, detalles. Es clarito, miren por favor, miren despacio, que para alfa, miren, se ha trazado esta línea tangente, lo voy a poner con rojo, en su extremo, miren, aquí ve, esta es una tangente en su extremo. ¿Sí o no? Uy, se salió. Lo voy a mejorar. Ahí está. Y corta el eje Y en S. Y se dan cuenta que esta tangente trazada del extremo, corta el eje Y en S. Entonces, ¿qué cosa vendría a ser OS? OS vendría a ser la cosecante de alfa. ¿Sí o no? OS vendría a ser la cosecante de alfa. Entonces le pongo cosecante de alfa. Profe, esa cosecante está hacia abajo. Está hacia abajo. Y estamos calculando distancias. Ah, ¿verdad, no? Entonces, esa cosecante negativa. ¿Cómo lo vuelvo positivo? Poniéndole el menos adelante. ¿Listo? Ahora, me falta calcular BO. Y me falta calcular ST. Pero miren los dos triángulos que voy a graficar. O mejor que voy a sombrear. Miren.
este triángulo con este triángulo, pregunto, ¿son iguales? ¿Son congruentes o son semejantes? ¿Ustedes qué dicen? ¿Congruentes o semejantes? Miren los lados, ¿ah? Este lado, te ayudo, vale 1. Pregunto, ¿esos triángulos rayaditos son congruentes o son semejantes? Geometría. Es geometría simple, ¿eh? ¿Son congruentes iguales o son semejantes? ¿Nadie me lo dice? Una vocecita quiero escuchar. Hablen, chicos, sin miedo. ¿Iguales o semejantes? Si no hablan, no sigo, ¿eh? Porque está clarito la respuesta. ¿Son iguales o son semejantes? Iguales. Son iguales, pues. ¿Saben por qué son iguales? Porque miren, tienen un cateto igual a 1. Un cateto igual a 1, los dos triángulos. Y tienen los ángulos agudos. Le voy a poner, bueno, no voy a poner alfa, ¿eh? Pues no te vas a confundir. Le voy a poner teta. Este ángulo teta es igual que este ángulo teta. Por lo tanto, su complemento gamma es igual al complemento gamma. Por lo tanto, si tú tienes dos ángulos o tres ángulos iguales, gamma, teta y el ángulo 90, y basta que haya un lado proporcional frente a gamma está 1, y en el otro triángulo frente a gamma está 1. O sea, se cumple la relación. Entonces, la hipotenusa es menos cosecante, la otra hipotenusa también será menos cosecante. Y ST, que es el cateto opuesto a teta, será igual al cateto opuesto a teta, que es menos cotangente de alfa. Esta distancia es menos cotangente de alfa. Entonces, completemos el circuito. La distancia D será BR. BR es menos cotangente de alfa. Más RO. RO es menos cosecante de alfa. Más OT, que vale 1. Más ST, que vale menos cotangente de alfa. Eso es la distancia D. Entonces, lo reemplazo. Esa distancia será, o la expresión es 1 menos cotangente de alfa menos D, paréntesis. Cuando hay un menos adelante, pone paréntesis. Y copio toda la expresión D. Menos cotangente de alfa menos cosecante de alfa más 1 y menos cotangente de alfa. Opera el menos dentro del paréntesis. E igual 1 menos cotangente de alfa, menos por menos más cotangente de alfa, menos por menos más cosecante de alfa, menos 1 y menos por menos más cotangente de alfa. A ver, vamos a verificar. 1 menos cotangente de alfa más cotangente más cosecante menos 1 y más cotangente. Se va el 1. Se va menos cotangente. Y queda cosecante más cotangente. Queda esta expresión. Me fijo en las claves y no hay estas claves. Hay alfa medios. Entonces, el alumno recuerda ángulo doble o si gustas ángulo mitad. Cosecante más cotangente del mismo ángulo es, ¿te acuerdas? La cotangente de la mitad de ese ángulo, o sea, alfa medios. Busco la clave y la clave es cotangente alfa medios, la clave D. ¿Se dan cuenta cómo el alumno a través de las líneas identifica a la cotangente e identifica a la cosecante? Pero como estás buscando distancias, todo tiene que ser positivo. La cotangente negativa le pones el menos y lo vuelve positivo. La cosecante negativa le pones el menos y lo vuelve positivo. Y por igualdad de triángulos que están rayaditos, por congruencia, traslado distancias.
la distancia D será, como estás viendo, menos cotangente, menos cosecante, más 1 menos cotangente, y el resto es simplemente operar. Llegué a cosecante más cotangente, y por identidad del ángulo doble o del ángulo mitad, cosecante más cotangente del mismo ángulo es la cotangente de la mitad. ¿Listo? ¿Alguna consultita? Profe, para tomar una captura, porfa. ¿Perdón? Para tomar una captura. A ver, ahí está. Ya. ¿Puedes subir un poco, porfa? Ahí. Para que se vea el problema, para que se vea el problema. Ah, ya. Solamente problema. Sí. Ahí No, está. no, o sea, la El imagen gráfico. del problema. Sí, sí. Uy, El pero gráfico no, nomás. no va a entrar todo. No, no, solamente sube nomás porque esa parte de abajo yo lo tomé ya. Ah, ya, ya. Ahí está. Ya. Un ratito. Voy a bajar. Ahí está. Profe, ¿y esto usted lo pasa por WhatsApp o por Classroom o tengo que tomar captura todo? ¿Perdón, perdón? O sea, todo este documento lo pasa por WhatsApp o algo, o lo tomo captura todo. No, pero me parece que ustedes tienen acceso a la grabación. Sí, sí. Ustedes pueden tener acceso a Bueno, la no, grabación de la clase. no sé si lo bajan, no sé. Creo que sí, ¿ah? ¿Sí? Creo que hay que coordinar con Rafael Yancán. Sí Ya, hay profe. acceso a la, ¿cómo se llama? A la grabación, ¿no? Para que ustedes de repente quieren repasar y tienen este acceso. Tienen este acceso. ¿Listo? Un ratito, me está mandando un mensaje urgente. Bien, siguiente pregunta. Y creo que con esto ya acabamos por el detalle de la hora, ¿no? A ver, dice, en esta figura hay una circunferencia trigonométrica OA es igual a R. Esta distancia es igual a esta distancia, pero esa distancia es el radio. Como es una circunferencia trigonométrica, este radio vale 1. Entonces le pongo el 1 de frente, pues. 1, 1. Dice, OA es igual a R, ya, vale 1 OA y OR vale 2. Hállame el área de la región limitada por el cuadrilátero PQRA. Voy a bordearlo, ¿ah? P, Q, R, A. O sea, me pide toda esta distancia. O perdón, toda esta área. Toda esta área. Toda esa área. Y acá. Hasta ahí. Bien, entonces, el alumno tiene que ser bien observador. ¿Y qué observo? Mira, mira, observo que el arco teta, acá está el arco teta, miren por favor, el arco teta termina acá, en el tercer cuadrante. Y miren el detalle, centro, su extremo y prolonga hacia atrás. Y justamente la tangente en el origen de arcos es esta línea. Es la tangente en el origen de arcos. ¿Qué cosa quiere decir? Que de A hasta este punto que voy a decir M, AM es la tangente de teta. Y como está hacia arriba, es positiva. Y te das cuenta el detalle, OA es 1, AR es 1, este cateto OA es 1, todo el cateto OR es 2, la relación es de 1 a 2. Por lo tanto, RQ es 2 tangente de teta. ¿Sí se entiende, no? La proporción. La proporción. Entonces, voy a partir esa área P, Q, R, P, Q, R, A en dos gráficos. Miren, miren, voy a partir ese gráfico en dos partes. Primera parte, miren, miren, es este triángulo que voy a marcar ahorita. Miren, este triángulo. Ese es un triángulo. ¿Ya? El área de ese triángulo
le voy a poner área 1, es la base, que sería 2, ¿no? El cateto es 1 más 1, 2. Por la altura, el otro cateto, 2 por 2 tangente de teta sobre 2. La base es el cateto 2, la altura es el cateto 2 tangente sobre 2. Se va el 2 y el área 1 rápidamente es 2 tangente de teta. El área que lo voy a pintar de negro, esta área, completaría todo el área total. Esa área, si ustedes se dan cuenta, tiene como base 1. Este 1 que estoy marcando en círculo. Y la altura sería la que viene del vértice opuesto, o sea, esta altura, que sería la vertical trazada del extremo de teta. Y esa vertical es el seno de teta. Pero como está hacia abajo, es negativa. Le pongo el menos adelante. Entonces, el área 2 será base, que es 1, por altura, menos seno de teta, pero sobre 2. Entonces, el área total es área 1 más área 2. Área 1, 2 tangente de teta. Más área 2, que será menos 1/2 seno de teta. Opero y el área será 2 por 2, 4 tangente de teta, haciendo el aspa, menos seno de teta, y todo sobre 2. Busco la clave y no hay esa clave. 4 tangente menos seno de teta, no hay. Entonces, hay que seguir trabajando con identidades. El área total será 4 tangente seno sobre coseno menos seno. Y todo sobre 2. ¿Qué observo? Que puedo factorizar el seno. Y queda así. Miren. Factorizo el seno y queda 4 sobre coseno menos 1 sobre 2. Hago el aspa dentro del paréntesis. Ya esto tiene que ver con analítico. Hago el aspa y va a quedar así. Seno de teta por 4 menos coseno de teta sobre 2 coseno de teta. Y seno sobre coseno es la tangente. Queda así, 1/2 tangente de teta por 4 menos coseno de teta. Busco la clave, 1/2 tangente por 4 menos coseno, y la clave es la clave A. O sea, buscaron una respuesta equivalente, porque mi respuesta es esta. Yo ya llegué a esa respuesta, a 4 tangente menos seno sobre 2. Y con identidades llegamos a la otra respuesta equivalente. A veces vienen estos detalles en las preguntas y la idea es que el alumno tiene que estar preparado. ¿Listo? Ahí está, jóvenes, la resolución. Listo, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes. A veces al profesor Negrete lo hago esperar. Cuídense mucho y espero que estén claritos en esto de las líneas en la circunferencia trigonométrica. Espero que se haya entendido y me despido. Muchas gracias, jóvenes Masterclass. Nos vemos, Rafael.